unidas en este deseo de mantener esta llama encendida. Por eso vamos a escuchar esta canción. Miles de preguntas nos obligan a buscar una respuesta en camino al horizonte. Mientras avanzamos, vamos descubriendo una certeza que solamente en tu mirada encontraremos nuestro amor. Hay una llama que nos quema el corazón y nos envía con pasión a la misión. Tu llamada como un ventarrón, es tu palabra que nos enamoró. Nuestras historias se entrelazan con tantas otras historias que te buscan y nos lanzan hacia la aventura. ¿Cuántos hermanos necesitan nuestra compañía y la cercanía del buen Dios? Hay una llama que nos quema el corazón y nos envía con pasión a la misión. Es tu llamada como un ventarrón, es tu palabra que nos enamoró. Hay una llama que nos quema el corazón y nos envía con pasión a la misión. Es tu llamada como un ventarrón, es tu palabra que nos enamoró. Es tu llamada como un ventarrón, es tu palabra que nos enamoró. Su llamada es como un ventarrón y su palabra nos enamoró y esa certeza nos acompaña desde el comienzo. Vamos a disponernos entonces para este 10º encuentro. Como ha dicho Lili, estamos ya en el 10º encuentro. Creo que nos quedan otros 2 libros, pero ya veremos a ver cómo va a ser ese final. Entonces, como siempre, vamos a empezar recogiendo lo que fueron los aportes de la vez pasada, que fueron muy ricos, fue muy bueno espero haberlos recogido bien. Bueno, entonces, releyendo las notas, lo primero que decían era el capítulo 7º, casi todo dedicado a las primeras fundaciones realizadas por Burdeos, nos ha revelado nuevos aspectos del talante de Juana como fundadora. Y como empezamos ya esta etapa de fundación, salen como nuevas cualidades de Juana muy importantes. La resiliencia, esa capacidad de salir adelante después de los fracasos o después de los momentos oscuros, siempre hay que salir adelante. Y hubo pues muchos momentos de prueba en las fundaciones que vimos en el capítulo 7º, pero toda esa capacidad de Juana de afrontar la dificultad, pues era el fruto de su temple de carácter, pero también de su virtud sólida. Y Juana, decíamos, es también una persona que a pesar de ser tan capaz, ella no obraba sola. Ya vimos que cuando empezó como a explorar los terrenos, fue acompañada de otras que vieran con ella, con las que pudiera consultar. Ella confía en sus compañeras, que son parte muy importante del proceso que van a empezar y que lo vamos a ver claramente en este libro 8º que vamos a leer hoy.
Bueno, llama la atención la calidad de las primeras vocaciones. Y de verdad que es que eso es muy notable y se va a probar también ahora cuando las veamos ya en plena acción. Hubo además viudas con buenas dotes, pero sobre todo conscientes de lo que buscaban y capaces de entregarlo todo con libertad. Yo creo que a todas nos ha llamado mucho la fuerza del testimonio, no solo de Juana, sino de todas. Se ve muy claramente que la solidez que las jóvenes veían en aquellas mujeres era lo que convocaba. Y esto es algo que necesitamos mantener, porque bueno, hoy se dice con mucha frecuencia eso. Lo que atrae más es el testimonio. Y muy bonito todo lo que se dice de la amistad. Se ve tan claramente en esas cartas que Juana escribió a propósito de la fundación de Béziers. Cuánto valoraba ella la amistad espiritual que la unió con Isabel de Crisí y cuánto nos la recomendaba a todas. Y vamos a seguir viendo esa recomendación insistente en Juana. Y el espíritu apostólico de Juana que irradiaba y contagiaba. Vamos descubriendo también ahí su espíritu profético. Eso nos lo decía Josefina con mucha fuerza. Con cuánta lucidez captó ella lo que la iglesia y la vida religiosa necesitaban en aquel momento, de qué manera fue configurando la respuesta adecuada y sobre todo cómo la defendió con tanta firmeza y lucidez. Y eso pues yo creo que es propio del profeta, que habla porque sabe lo que Dios le ha dicho. Y José recordaba el caso de estos dos profetas, Eliseo y Elías. Y cuando Elías lo iba a arrebatar el carro, Eliseo le decía, déjame tu espíritu, y él le echó el manto. Eso lo tenemos que pedir nosotros también a Juana hoy, que nos dé ese espíritu. Bueno, y entonces empezamos el libro octavo. Y pues quise como introducirlo con esta lámina, porque es que este es un capítulo de nuestra historia al que se le puede aplicar muy bien esa frase de los proverbios que está ahí. En el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero el corazón lo prueba el Señor. Y eso es lo que vamos a ver, pero de una manera tan evidente a lo largo de este capítulo. Se va mostrando lo que se ha guardado en el corazón y lo que nos da esa fortaleza para todo lo que se va a presentar. Vamos a ver 3 fundaciones con unos desafíos tremendos y la manera como lo afrontaron. Y cómo se puso a prueba ahí la solidez de lo que Juana había venido construyendo durante tantos años. Bueno, entonces recordemos que habíamos dejado el capítulo anterior con Juana inhabilitada en su cargo por el cardenal. Lo había hecho influenciado por la nueva superiora en Burdeos y por los que estaban detrás de ella. Y esto es es casi como un capítulo entero que habría que ver qué fue toda esa problemática, pero la historia de la orden en este momento no se va a detener ahí. Entre tanto, hay 2 fundaciones, mientras Juana estaba en esa especie de exilio, diríamos, de marginación de la comunidad y de todo. 2 fundaciones proseguían
porque ya Juana las había iniciado de alguna manera, y pudieron seguir gracias a la colaboración de otras casas. Y eso pues sería un aliciente, un consuelo para ella. Este libro octavo empieza entonces solamente haciendo alusión a esa situación tan dolorosa. No la describe ahí, pero nos dice que lo va a hacer más adelante en la segunda parte del libro para que saquemos lecciones importantes en todo lo referente a la elección de superioras y a las consecuencias de una mala elección. Eso va a ser importante leer esa parte de la historia. Bueno, y es que como veremos ahora, se va señalando en muchas ocasiones el papel clave de las superioras en estas fundaciones. Y bueno, y se subraya solo su empeño en seguir asegurando bases sólidas en cada casa y escuela, pero también la manera pues como tan madura, tan lúcida, tan profunda, como ellas fueron afrontando las dificultades que no faltaron y que fueron muy grandes. Y es que afortunadamente en cada una de esas fundaciones que vienen ahora, habían ido siendo nombradas algunas de las primeras compañeras. Todas esas que hemos visto hasta ahora fueron formadas por Juana. Y acordémonos que ella por allá desde el capítulo 3, creo, veíamos que ella estaba convencida de que en ese grupo ella estaba formando fundadoras y formadoras. Ese era como su horizonte, porque ella desde el principio sabía que esta compañía no se iba a quedar solo en Burdeos. Bueno, entonces vamos a una primera fundación de las que trae este libro, que ya es como la penúltima, diríamos, que le toca a Juana en vida, y es la fundación de Saints. De aquel primer grupo solo quedaba ahora en Burdeos una, Francisca de Bouleau, que, bueno, sin contar a Blanca Hervé, que fue como la excepción. Y es interesante ver cómo en todo grupo humano, por más bueno que sea, siempre hay excepción. Francisca fue enviada entonces por el cardenal como superiora a la fundación de Saints. Y yo subrayo ahí, fue enviada por el cardenal, porque el cardenal prácticamente había tomado las riendas de la casa de Burdeos. Durante todo ese tiempo de la inhabilitación de Juan. Y esta ciudad de Saints era una ciudad que ya había sido visitada por Juan alguna vez y para la que ella ya había diseñado como el proceso de la fundación, porque había conocido las circunstancias en que estaba. Un gran desafío le esperaba a la orden en este lugar que era ahora el centro de una guerra entre católicos y hugonotes. Esto va a ser lo que va a marcar las dos fundaciones que siguen. Van a una parte de Francia en la que están en pura guerra, están en la frontera con España, y el calvinismo pues había hecho de aquel lugar como su baluarte. Bueno, entonces es interesante la manera como se describen en la historia, en este capítulo, las acciones que tanto el rey como el obispo en Saints tomaron para hacer frente a la difícil situación que vivían por el auge de la herejía. Entonces dice muy bonito, el rey quería reimplantar allí el catolicismo,
Y dice la historia, el rey se valió de las armas para vencer al enemigo en una batalla que culminó en el sitio de La Rochelle, que fue tomado por él, y ese era un bastión calvinista. El obispo, por su parte, dijo, yo me traigo aquí a la orden de Nuestra Señora, que es la llamada a complementar esta batalla, rescatando a la juventud para la Iglesia. O sea, el rey por las armas y la orden de Nuestra Señora por la educación y la educación de la fe. Y eso me pareció a mí una cosa pues muy interesante, que el obispo hubiera mirado así la colaboración que le iba a pedir. Y esto nos dice también pues las batallas que iban a tener que librar ellas también. Bueno, la labor de las religiosas fue muy exitosa y empezaron a llegar vocaciones, algunas de ellas convertidas de la herejía. Y es interesante cómo ellas como que fueron acompañando el proceso de conversión. Y lo acompañaban muy de cerca, y entonces muchas de las jóvenes o las niñas ya iban pasando a la escuela que abrieron pronto, y algunas pues ya se sintieron llamadas a la vida religiosa. Y entonces es ahí, sobre todo con estas que entraron, donde la Madre Buller, la superiora, y como última responsable de la formación, se hizo cargo ahí de esto, porque ella sabía tratar y encauzar bien los distintos caracteres y conciliar las disparidades entre ellas. Pues porque no es fácil tratar con gente recién convertida. Se necesitaba ahí como mucho tacto. Pero así logró ella, la superiora, conformar con el tiempo una comunidad unida, capaz de hacer frente a la difícil situación que les tocó afrontar un poco después. Bueno, y una de esas situaciones fue una muy difícil porque la guerra era de verdad una guerra encarnizada y en algún momento sitiaron el convento. Y ella, la superiora, supo sostener el temple y la serenidad de las religiosas en momentos en que la guerra, en que se debatían entre hugonotes y católicos, amenazaba con destruir el convento. La oración incesante y la confianza en la protección de María la sostuvo y se libraron milagrosamente de tantas amenazas. Ahí relatan muy bien pues todo lo que fue ese tiempo de oración, de confianza, y cómo experimentaron como muy vivamente la protección de María. Esta casa cumplió una misión muy difícil y muy bien en aquella época y se mantuvo con éxito hasta la Revolución Francesa, que fue ya donde apareció. Esa casa no fue restaurada. Bueno. Y entonces viene ahora la fundación de Po, que estaba como en la misma región de Navarra, pero más al sur, más cerca de la frontera con España. Y esta fundación fue como un regalo para Juana después de la prueba. Esta fundación también estaba en los planes de ella. Y Dios quiso que al cabo de 4 años de permanencia en Burdeos, purificada y probada por el superiorato de Blanca Hervé, pero consolada luego con la actitud de la nueva superiora, la madre de Badir, que fue muy buena con ella, tuvo mucha deferencia
la reconoció siempre como la madre primera. Entonces, que ya en ese momento, el regalo que Dios le dio fue que ser enviada a la fundación de Po, y la envió también el cardenal como cabeza de la fundación. Y ahí se ve, pues, y comenta por ahí, creo que Azcárate te lo subraya mucho, que de alguna manera ya el cardenal quería sacarla de Burdeos, porque él quería mantener ahí como las riendas de esa casa. En todo caso, para Juana esto fue un regalo. Y vamos a ver un poco más. Bueno, pero naturalmente había sentimientos encontrados a la hora de pensar en salir de Burdeos. Sale de su ciudad con la ilusión de volver a dar cauce a su celo, pero llevando en el corazón el peso de lo que dejaba en Burdeos, una comunidad relajada, dividida, en la que estaban sus dos hijas, que habían sido testigos de los malos tratos recibidos por la superior. Sabe que todo esto queda en manos de Dios y Él seguirá haciendo su obra. Pues esa fue su confianza, que naturalmente no quedó defraudada. Bueno, Po tenía para Juana un encanto especial. Por lo que les había dicho, estaba en el reino de Navarra, cerca de la frontera con España. Y este dato tiene importancia tanto por la situación sociopolítica y religiosa que se vivía ahí, porque se peleaban también Francia y España el ser como la nación más católica. Pero sobre todo por un secreto sueño que Juana acariciaba, de llevar pronto su orden a la tierra de Teresa de Jesús y de Ignacio de Loyola, que habían sido sus inspiradores en muchos momentos, y Teresa de Jesús sobre todo en su juventud. Bueno, entonces Po fue además la tierra donde pasó sus últimos años el padre de Borges. Y pues ya sabemos lo que fue el padre de Borges para Juana, todo lo que le apoyó, fue su director, se entendieron muy bien. Y allí él realizó los ajustes finales de las constituciones y cumplió heroicamente su misión apostólica. Recordemos que en el capítulo anterior, pues nos hacían como una semblanza muy bonita de lo que él fue. Era además una ciudad muy mariana, esto era otro atractivo para Juana, pero que ahora era víctima de una feroz persecución religiosa, sobre todo en lo que se refería al culto a María. Bueno, la historia nos describe con todo detalle esa persecución contra todo lo de la religión católica, que esa persecución estaba promovida por la princesa Juana de Albret, y dice que como que providencialmente esta Juana destruyó el catolicismo en Po, y otra Juana era la llamada a realizar una parte muy importante en la reconstrucción del tejido religioso de aquella ciudad. Y el catolicismo había sido arrasado ahí, los jesuitas habían sido expulsados. Y seguramente por esto fue por lo que nos decían en el otro capítulo, el padre de Borges sufrió muchísimo en Po, porque la herejía fue tomando mucha fuerza ya, y esta princesa
decidió acabar con todo. Bueno, entonces, igual que en Saints, la otra ciudad, aquí el mismo rey Luis XIII emprendió decididamente esa reconstrucción del catolicismo. Y las hijas de Nuestra Señora, con su celo apostólico, realizaron la conquista de jóvenes que desertaron de la herejía para unirse a la orden. Esto como que fue una cosa muy notoria y subrayan sobre todo que Juana, con su sabiduría y con su experiencia, supo atraer incluso fervientes militantes del catolicismo a la orden. Y eso pues Juana como que tenía ese sentido de ayudar y de convencer. Y sobre todo con su ejemplo, con su profundidad, con lo que veían en ella, como lo habíamos visto antes con Susana de Briançon. La comunidad logró también restaurar el culto mariano, considerado en esa ciudad como una parte inseparable de su fe católica. Y esto lo narran allí con mucho detalle. Yo pues no, por no extenderme mucho, no quise poner nada más aquí, pero seguramente los que lo leyeron lo vieron muy bien. Bueno, entonces Juan había llegado a Po con sus 2 nietas que iban como postulantes y pudo celebrar con gran solemnidad en esta ciudad la consagración religiosa de esas 2 jóvenes, lo cual fue una ceremonia que tuvo repercusión en toda la ciudad. Después de toda la persecución que habían sufrido, de que les habían arrasado, les habían quemado iglesias, todo esto, el poder asistir a una ceremonia de estas, pues fue algo muy apreciado en toda la ciudad. Se abrió la primera escuela allí y Juana, a pesar de su edad, que ya iba llegando como a los 70 años, se hizo cargo de ella, de la escuela, con gran éxito. Admiraban su amor y su dedicación a las alumnas. Y ella pues se sentía feliz allí como maestra. Bueno, entre tanto, pues volvemos a aquella situación de Burdeos y toda la incidencia que eso podía estar teniendo. Entonces empiezan los esfuerzos por recuperar la unión. Esta parte es muy bonita porque es como donde Juana va a empezar a recoger los frutos de todos sus esfuerzos por mantenerlas unidas. Juana permaneció en Po 6 años y a lo largo de todo ese tiempo recibió muestras de cariño y adhesión de casi todas las casas. Digo de casi todas porque en algunas pues había cierta resistencia, pero muy poca. Pero entonces es que lo interesante es que cuando ella estaba en Burdeos le habían prohibido toda la correspondencia, todo. ¿Se acuerdan que solo las de Poitiers se atrevieron a escribirle y escribieron una carta de protesta? Pero todas pues estaban como con las manos atadas. Ya cuando ella se fue a Po, entonces tuvieron toda la libertad para empezar a escribir. Y fue un movimiento promovido sobre todo por la lealtad de quienes fueron sus primeras compañeras, todas las cuales estaban ya al frente de fundaciones importantes. Entonces ellas se encargaron de que Juana sintiera que estaban con ella. Querían con esto restablecer
y fomentar esa unión de corazones que Juana les inculcó en su formación. También aparece ahí que el canónigo Moisés, pues que fue como incondicional en todo lo de la fundación de la orden, él también mandó una carta a la superiora de Burdeos diciendo que le escribieran a Juana, que le hicieran sentir que ella seguía siendo la madre primera y fundadora de la orden. Bueno, y es que detrás de esto hay como mucho lío, diríamos, esto lo cuenta Azcárate con más detalle en el libro de ella. En la historia de la orden no lo describen tanto, no sabemos si por reserva o porque no contaban con los documentos, que esos fueron los que descubrió Azcárate después. Pero es que era un movimiento como el que en Burdeos se promovía el que se dijera que había sido el cardenal de Surtiz el fundador de la orden. Y por esto estas le querían hacer sentir que ella seguía siendo la madre primera y fundadora de la orden. Bueno, la madre Catalina de Guérande, que había sucedido a la madre Badif como superiora de Burdeos, era una persona de un gran carácter y muy firme, y ella con su autoridad de superiora se empeñó también en restaurar hasta donde pudo la unión en Burdeos, que eso ya eran palabras mayores, diría. No solo en su comunidad, sino con Juana. Ella desde Burdeos ya le escribía, le contaba todo, la tenía muy en cuenta. Y la siguió reconociendo como cabeza de la orden. Y es muy bonito porque lo que dice ahí, Juana, por su parte, en su humildad, dio muestras de su reconocimiento a la autoridad de la primera casa de la orden, que es lo que ella había querido promover desde el principio y lo siguió promoviendo hasta el final. Que Burdeos fuera como la casa madre y que tuviera una autoridad moral, diríamos, sobre las demás casas. Y ella entonces en las respuestas que daba a las cartas y todo, les enfatizaba eso. Que no olvidaran que Burdeos tenía que ser el lazo de unión. La situación de la casa madre, de la casa de Burdeos, no era nada fácil. El superiorato de Blancardé, apoyado por el capellán que la había promovido, había dejado huellas de división que no se borrarían fácilmente. Esto se vio claramente a la hora de pensar en el reemplazo de la madre Guérande al término de su mandato. Ahí ya se vio que entre ellas había también mucha división, mucha intriga, muchas influencias de fuera. No lograron ver entre los miembros de la comunidad a la persona que debían elegir y acudieron entonces a las de otras comunidades, a Béziers y a Poitiers, donde estaban la madre de Lantreví y Ana de Arrerac, pero ninguna de las dos quisieron aceptar ese cargo, pues decían que por motivos de salud, por el momento en que estaba la comunidad y porque en el fondo pues no querían tampoco enfrentarse a toda aquella situación. Y ellas escribieron cartas, que están ahí algunas, explicando muy bien eso, que no se sentían, que no veían que era el momento de ellas volver a Burdeos. Bueno, tampoco Juana quería regresar, porque
ni menos a un ser superior. Ella sentía que su misión en ese momento era afirmar los cimientos de la casa de Po, como lo había hecho en la primera casa. Pero Dios, que seguía conduciendo esa historia, tenía ya sus planes con la persona que debía ocupar el cargo de superiora en Burdeos en ese momento tan delicado. Y ahí creo que me faltó un párrafo al pasar esto al PowerPoint. Devuélvelo, por favor, Lili. Bueno, sí, ahí. En ese momento, entonces, se les dijo a la comunidad de Burdeos que tenían que encontrar a alguien en la comunidad, que no tenían que recurrir a las de fuera. Entonces eligieron a la madre Ticuá, una joven de 30 años y solo 10 de vida religiosa. Era la persona que Dios tenía para ese momento. ¿Por qué? Porque la pobre pues empezó a enfrentarse a la situación y ella pues vio que aquello le estaba quedando grande, que era demasiado. Entonces consultaba con Juana para todo, la tenía en cuenta, pero sobre todo le suplicaba que por favor volviera a Burdeos, que allí la necesitaba. Y es lo que vamos a ver después en el libro que viene, en el libro 9. Pero entonces el plan de Dios era colocar ahí una persona que hiciera sentir la necesidad de la presencia de Juana en Burdeos y que fue hasta que la logró. Bueno, en este periodo de tiempo ahí tan delicado, sucede la muerte del cardenal de Surguís. Y entonces ahí el autor de la historia se detiene a hacer también como una semblanza del cardenal de Surguís, un reconocimiento de sus méritos, que fueron muchos, y de todo lo que hizo en favor de la fundación y propagación de la orden. Él dice, eso no se puede negar y que es importante que la orden mantenga vivo ese reconocimiento, pero no sin mencionar, como lo hace él, sin mencionar antes sus vacilaciones en algunos momentos en cuanto al apoyo a Juana de Lestonard. Acuérdense todo aquello de las Ursulinas. Y sus arrebatos a veces, que fueron muy fuertes, causados por su celo de autoridad. Para él, esas fundaciones que vimos en el libro anterior, que estaban pues todas como muy matizadas por lo de las Ursulinas, que se iban pasando a la orden, eso al cardenal de Surguís pues como que le hizo mucha mella. Él se sintió que esa fundación de las Ursulinas, que había sido su sueño, estaba muy amenazado por lo que estaba pasando con la compañía. Entonces, bueno, ahí dice, eso también hay que tenerlo en cuenta cuando se piensa en el cardenal de Surguís, pero que eso no nos impida reconocer lo bueno que hizo. En el fondo eso es lo que dice ahí el padre Busoni. Bueno, entonces, pues viene otro momento como de consolación para Juana, porque empieza a moverse otra vez la fundación de Toulouse. Recordemos que esa la empezaron en 1616, era como la tercera, que fueron allá y resulta que la que apoyaba la fundación, la baronesa de Escasafort, les falló y terminó poniéndose en contra de ellas. Ellas resistieron como 3 años y al final vieron pues que aquello era imposible y dejaron la fundación, pues sí, diríamos cerraron la casa al cabo de 3 años.
Pero entonces aquí vuelve a surgir la posibilidad de volver a Toulouse. Y recordemos pues la ilusión que le hacía a Juana pensar en volver a Toulouse. Ella decía, de aquí me vine yo a huir del mundo y de aquí me sacó el Señor para que fuera al mundo a combatir por la fe. Y pues me encanta volver a cumplir esa misión aquí. Pero eso fue lo que ella pues no logró hacer. Entonces, ¿qué pasó? Que la señora esta Luisa de Teula, la baronesa, se arrepintió de todo lo que había hecho, les escribió otra vez pidiendo la fundación, consiguió la aprobación del obispo que la apoyara, le presentaron todo eso a Juana, que estaba en Pau, y ella pues como que vio que sí, que realmente esta señora sinceramente se había arrepentido y las quería llevar otra vez a Toulouse. La carta con la que Juana ratifica el envío es para mí la más hermosa y la más abiertamente evangélica y también la más comprometedora de las cartas de Juana que tenemos. Entonces yo la voy a desglosar un poquito porque es que me parece muy, muy hermosa y muy actual también. Entonces vamos a mirarla un poco. Bueno, entonces en esta carta se manifiesta el celo ardiente de Juana que se enciende a la vista de la mies abundante y los obreros pocos. Así es como ella empieza, la mies es abundante y los obreros pocos. Pero también entonces ahí la seguridad de que esa oración para que el Señor envíe operario está siendo respondida y que es Dios el que las escoge y las envía y con la promesa de que es Él el que las va a sostener. Se ve también la convicción de Juana, que la aprendió con esto de Toulouse, que lo que se siembra con lágrimas se cosecha con gozo. Y ella le dice, yo ya sembré con lágrimas porque ella sufrió mucho allá y que espera que ellas ahora recojan con gozo. Pero les dice que no siempre nos toca cosechar. Y como con ese espíritu profético les dice, si todavía a ustedes les toca seguir sembrando con lágrimas, pues eso es lo que tienen que ser y sentir que somos instrumentos inútiles en manos de Dios, siervos inútiles. Pero entonces es eso, que no siempre se puede cosechar con gozo y que muchas veces hay que sembrar con lágrimas mucho tiempo. Y ese sentido de gratuidad en la misión. Lo hacemos por el Señor y el éxito le corresponde a Él porque depende de Él. Bueno, y dice al final una recomendación salida del corazón y expresada con mucho amor. Llenad vuestro nombre, que es el de un cuerpo al que pertenecéis y que os refiere a María, madre, modelo y protectora de la orden. Eso se lo dice de una forma muy bonita, como de verdad salido del corazón. Y con esa conciencia, sed el buen olor de Jesucristo a donde vayáis. Que por vuestro testimonio glorifiquen al Padre Celestial y estimen esta orden que solo busca el bien y la salvación de todos. Y esto pues es como lo que veíamos, que subrayamos en el capítulo pasado, la fuerza del testimonio, ese buen olor de Cristo que percibían todas cuando las veían. Bueno,
Entonces decimos ahí que como que con voz profética Juana les dijo, de pronto les toca seguir sembrando con lágrimas. Y así fue. Entonces por eso yo quise poner ahí esta lámina que viene. Les pongo allá tu luz como un sueño de Juana. Tu luz, un sueño que para hacerse realidad debía soportar como el oro la prueba del fuego en el crisol. Porque ya vamos a ver la cosa de esta fundación que costó muchísimas lágrimas. Entonces, miremos, yo espero que la hayan leído con mucho interés, porque uno empieza a leerla y es que le parece mentira que eso vaya a llegar a alguna parte. La historia narra con bastante detalle lo que fue ese proceso en que se puso a prueba la calidad humana y espiritual del grupo que fue enviado a Toulouse, encabezado, afortunadamente, providencialmente, por la madre Catalina de Guerra, que habíamos dicho fue la superiora de Burdeos y la que hizo todo lo que pudo por lograr unir algo a aquella comunidad, aunque no lo logró del todo. Fue un viaje azaroso en el que se puso en peligro hasta la vida de las viajeras. Eran rechazadas en todas partes por venir de Burdeos, donde acababa de pasar la peste. Dice que alguna vez no tuvieron realmente donde las recibieran ni durmieron por ahí en cualquier parte, no recuerdo bien cómo lo describen, pero fue muy duro ese día. Descansaron en Agen, que tenían que pasar por ahí, y entonces claro, ahí la superiora se esmeró en acogerlas, en que descansaran, en que estuvieran 2 o 3 días para seguir, porque pues no desistían. Y lo más duro fue que, el anterior, por favor, Lili. Bueno, un nuevo engaño de la supuesta bienhechora, la condesa de Escazapor. Y junto con eso, la caridad heroica con que ellas la trataron en la comunidad. Y es que el engaño fue terrible. Ella parece que había quedado, diríamos hoy, en bancarrota, y entonces dijo que sus bienes ella los había regalado. Y resulta que esos bienes estaban todos hipotecados y tenían muchísimos problemas. Y con eso era con lo que ella pretendía favorecer la fundación. Entonces, pues fue un engaño tremendo que les trajo muchísimos problemas. Entonces, ahora sí, sigamos. Bueno, y junto con todos los problemas que vinieron de ahí, que ahora los vamos a ver más, llegó la peste a Toulouse y murió una de las niñas, una de las pensionistas y una novicia. Y estaban ya pobrísimas, es que ya casi no tenían con qué vivir. Y encima el presidente del Parlamento se les vino encima por toda la cuestión de las hipotecas y las cosas que tenían esos bienes, y les fue quitando hasta los muebles. Y las trató, pero de una manera cruel, realmente, como las trató. Y había que ver entonces la humildad, la paciencia y la valentía con que la superiora enfrentó esa difícil situación, marcada por la humillación y la pobreza extrema en que quedaron después de ser despojadas de todos los bienes. Y les dio un ultimátum, les dijo, ustedes tienen que salir, no sé si en 2 días,
y la superiora le dijo, yo no me puedo ir de aquí, tengo unas hermanas enfermas y yo no puedo salir de aquí, y ahí se quedó. Pero bueno, Dios estaba con ellas, y después de todo esto, el feliz final de esa historia confirma la profecía de Juana. Lo que se siembra con lágrimas se cosecha con gozo. El éxito depende solo de Dios, y aquí Él lo muestra de manera prodigiosa con la inesperada vocación de la hija del presidente del Parlamento. Como que era una niña muy bien dotada, muy simpática, muy atractiva, y no, que ella sintió la vocación y dijo que se entraba a la orden de Nuestra Señora. Y esto pues le trajo a la comunidad no solo una valiosa vocación y una dote significativa, sino además el aprecio de la ciudad, porque ella de tal manera les puso las cosas a su papá que lo convenció y lo convirtió. Entonces, pues toda la ciudad, y empezando por el presidente del Parlamento, reconocieron lo que valía aquella comunidad, y de ahí pues fue el florecimiento de esta casa, que permanece hasta hoy a pesar de muchas otras pruebas que tuvo que soportar a lo largo del tiempo. Entonces, por eso les digo que eso es como una novela con un final feliz, pero muy impresionante. Esta casa de Toulouse cuenta en su larga historia hechos muy notables. Es de las pocas que permanecen hasta hoy. Allí se inició todo el movimiento para recoger información y escribir la historia de la orden. Recordemos todo lo del preámbulo. De allí fue enviada la madre Cambolas, que fue como la jefe de la fundación de Haití, y creo que es una de las que murieron allá defendiendo las niñas. De allí pasó la orden a Bélgica. Fue allí también el inicio de la obra de restauración que inició Teresa de Tirray después de la Revolución Francesa. Y pues esta comunidad fue la que la apoyó en todas esas hazañas. Más tarde fue una de las líderes en el proceso de la Unión, y de ahí salió la primera superiora general de la orden, la Madre de Cas. Bueno, entonces pues es como para agradecerle al Señor esta fundación y lo que es la Casa de Toulouse, que es muy bonito porque como está cerca de Burdeos, se vaya con mucha frecuencia. Creo que las terceronas también estuvieron ahora. Bueno, entonces, pues este fue un capítulo aleccionador en el que se reafirma la importancia de los cimientos y nos ayuda a entender mejor lo que son las virtudes sólidas que se fraguan en el noviciado y se tienen que seguir cultivando a lo largo de la vida. Por eso vemos ahí como el fruto de esa labor de Juan. Y yo quise, pues, como sacar así unas cuantas de esas lecciones, ¿no? Y sobre todo de esas virtudes que sostuvieron estos procesos de fundación tan difíciles, pero repito, tan aleccionadores. Entonces, tengo 2 diapositivas más con eso. Y es que me inspiraba eso del libro del Deuteronomio. Recuerda los caminos por donde Dios te llevó, Israel, y cómo te probó para ver lo que había en su corazón. Y por eso digo, pues lo que encontramos en el corazón de todas estas valientes mujeres
cuando hacemos memoria del recorrido de este capítulo. Y lo primero, pues, es la unión de corazones, que no es cualquier unión, sino la que surge de un espíritu común y de un afecto real. Eso nos lo dice mucho Juana. Un afecto real que hace duradera esa unión, la convierte en amistad. Esa es la que da credibilidad a lo que hacemos como cuerpo apostólico y da más valor al testimonio de vida de cada una. Porque a mí esto me parece importante. Hay gente muy buena, pero cuando esas personas se ven en una comunidad unida, una comunidad que apoya, pues ese testimonio tiene muchísimo más valor que el de una sola persona. Luego es que se ven muy claramente las virtudes evangélicas de humildad, abnegación y pobreza, esas que están en el centro de la instrucción espiritual y, como hemos visto, son el secreto de la fecundidad. Luego también el celo apostólico, que nos ha de llevar allí donde la fe necesita ser defendida, reavivada, cultivada, para que fructifiquen obras de justicia e incida en la sociedad. Es que es muy bonito todo esto de estas fundaciones que se describen aquí. Y junto con esto, el sentido de envío, tal como se expresa en la carta de Juan. Y para ayudar a todo esto, el papel fundamental de las superioras. En este capítulo se ha demostrado claramente lo que logra una buena superiora formada en el espíritu de Juana con esas virtudes sólidas que ella tanto señalaba. Y por el contrario, lo que hace una superiora movida por las pasiones que van en contra de esas mismas virtudes. Bueno, pues entonces ahí terminamos, con tiempo para que complementemos o complementen entre todas esto que yo he podido resumir. Porque es un capítulo muy bonito, yo digo, si se profundiza más en esto, lo que se encuentra en el corazón de toda la gente que figura ahí, pues es mucha cosa por descubrir. Bueno, entonces ahora sí, las que quieran aportarnos más. Bueno, yo quiero también agregar el entusiasmo con el que las seguidoras de la herejía, vueltas religiosas, sacaban otras víctimas de la herejía, y no solo los jóvenes, sino también a familiares, para frenar la expansión de la herejía. Y también la fidelidad, el discernimiento y la oración en medio del peligro de la guerra civil y todas las desgracias. Me llamó también la atención la libertad interior con la que nuestras hermanas vivieron la pobreza efectiva en sus almas y en sus cuerpos. Libertad interior porque las que no aguantaron las miserias de la pobreza se refugiaron en sus familias, pero permanecieron la mayoría de ellas también con esta libertad interior, pero también se pusieron bajo la protección de la providencia. Y a pesar de la prueba de la pobreza efectiva, no dejaron de vivir la esperanza.
confiando de que después del aguacero y de las inundaciones aparece el sol. Es que de allá. Te está dañando esto. No sé si me están escuchando Sí, porque, bueno. sí. Y también me llamó la atención la sensibilidad a la gratuidad y los fuertes lazos de fraternidad que las hermanas tejieron en medio de las dificultades. Y lo otro es la importancia de expresar las mociones interiores con claridad, sin fingimiento ni falsa humildad. Y aquí me refiero a la madre Isabel Landrevi. Y la preocupación que ella tenía para establecer la exacta observancia de las reglas en su comunidad de Béziers. Y para terminar, me llamó también la atención el valor de la perseverancia, la oración y la esperanza en la fundación de Toulouse. En medio de tantas desgracias, tanto maltrato por la baronesa y el parlamento, las religiosas, cuando ya estaba a punto de tirar la toalla, el Señor les regaló esta vocación de la hija del presidente del Parlamento para calmar la tormenta. Como que Dios no nos pone en prueba más allá de nuestras fuerzas. A mí también fue algo que me impresionó en Toulouse, cómo la llevaron a unas pruebas tan horrorosas como los cerdos. A mí eso como que me impresionó mucho y me llevó al evangelio del buen samaritano, del hijo pródigo, que lo mandaron a cuidar cerdos y lo alimentaban. Entonces, cómo nuestras hermanas aguantaron todas esas humillaciones, porque para mí es una humillación, y gracias a la oración, a la unión de corazones, a la confianza en Nuestra Señora, pudieron salir adelante, pero siempre con la madre, la superiora, la madre Catalina de Gurín, bueno, como una persona realmente llena de Dios, llena del Espíritu, que supo mantener firme a todas sus hermanas. Pero me impresionó, o sea, todo lo que vivieron, la llevaban para acá y para allá, ay, horrible, en los establos. Me fui al nacimiento de Jesús, o sea, fue como una lectura así de muchas cosas, pero realmente como que pues nos dice, cuando Dios las obras dependen de Dios, y es de Dios, y es una casa que aún sigue después de tanta cosa. Muchas gracias, Silvia, excelente. Bueno, a mí me sirvió mucho como tomar conciencia de que la compañía nació y se extendió en Francia en plena guerra. Yo como que no había sido consciente de que es que no habían pasado todavía las guerras de religión, estaban en plenas guerras de religión, y que a la compañía, y lo que estaba en juego era aquello para lo que nació la compañía. Pues estas dos fundaciones de Pau y de Toulouse lo muestran muy claramente. Y la compañía contribuyó a la pacificación, no con estrategias ruidosas, sino con la silenciosa presencia educadora y evangelizadora. Y pues
afrontando muchas, pero muchas dificultades y persecuciones. No pensaron, no podemos hacer nada, sino que hicieron algo de fondo con su carisma naciente. Dice la historia, don del Espíritu que persuade sin discusión, silenciosamente. Bueno, eso una cosa como en general del capítulo. Y bueno, en lo de Juana en Po, que tenía, ya lo decía Silvia, muchos motivos para querer la fundación de Po. También pues ella mencionó al padre de Bordes, pero quería traer aquí una frase muy bonita que trae Isabel Azcárate cuando habla de eso. Dice, o sea, su estancia en Po era también como un homenaje de gratitud al padre de Bordes, que había soñado la presencia de la compañía allá, y también un anhelo en Juana de morir como él en la brecha. Muy bonito. Ella tenía 70 años, sí, y entonces ir a un sitio tan difícil, a empezar a ser educadora, todo eso. Bueno, y en lo de Toulouse a mí me llegaron mucho las expresiones con que la historia narra ese, bueno, no me gusta llamarlo milagro, pero eso que hizo Dios por dentro en las personas. Primero, en la hija del presidente del Parlamento, dice, su corazón fue tan fuertemente afectado que no pudo resistir a esa gracia. Y luego, de su papá dice, no hay duda de que le inspiró el mismo espíritu que era el maestro interior de su hija. Pues como tan clara la presencia y el actuar de Dios ahí en favor de la compañía. Bueno, primero me gustó mucho que Silvia añadió muchos datos que no están en la historia de la orden y eso alimenta mucho lo que estamos haciendo. Y me voy a referir a la fundación de Toulouse, porque a mí siempre me ha gustado esa fundación, ¿cierto? Y de verdad que fue una fundación, 3 veces empezó a fundarse y no se fundaba. Al fin se fundó. Bueno, después, bueno, pasaron todos esos trabajos que ya dijeron. Y luego, no sé, como que de lo difícil, pues después de que viene la lucha, viene una cosa bonita, porque es todo lo que ya Silvia nombró ahí de Toulouse, cómo fue enviado a Haití, cómo de ahí salieron muchas cosas, la Madre General primero, etcétera, etcétera, pero también fueron elementos luchados, mucho. Y también de ahí salió la fundación de Roma con la Madre Mediterránea en San Dionisio, que empezó en San Dionisio, ¿cierto? Pero también me parece que fue también una fundación que tuvo que sufrir mucho y tuvo que pasar por muchos momentos difíciles hasta cuando se llevó a cabo. Bueno, que yo me puse a pensar con la palabra herejía, que si no será mejor ponerla entre comillas, porque la herejía en el término real significa una afirmación que es contraria a las creencias de la Iglesia Católica, pero resulta que Calvino tenía razón en 3 aspectos. El primer aspecto, que la Biblia debía ser realmente la fuente de la cual los cristianos deberíamos beber el espíritu cristiano. Y me parece que en eso Calvino tenía toda la razón. En segundo lugar, que no nos salvamos por los méritos, por las obras, sino que realmente nos salvamos por el amor y la misericordia de Dios que está presente en el hombre. Y había una tercera razón, ¿cuál era? Me está escapando en este momento. Entonces yo diría, sobre todo porque eso puede servir para las jóvenes, para que nosotros no mantengamos esa visión rígida de la actitud de Calvino, porque en realidad fue que en ese tiempo no se tenía como esa apertura para ver de pronto en él que había de verdad y lo consideraban pues hereje del todo en forma radical y absoluta. Entonces más bien ponerlo entre comillas
y un llamado de atención abajo, la cita, poniendo los 3 aspectos en los cuales Calvino tenía toda la razón. En lo que no tenía razón, pues en la oposición, en el rechazo del Papa. Bueno, esa es como mi sugerencia. Bueno, resulta que cuando yo empecé a leer el capítulo encontré una palabra que me parece que es digna de resaltar, porque a veces en las palabritas aparecen como elementos que como que no habíamos visto, bueno, nos habíamos brincado, lo que sea. Dice, en la casa de Burdeos, de sus 9 primeras discípulas, con mayúsculas. Me llamó la atención la palabra discípulas y me puse a pensar, bueno, de todas maneras, ese grupo no era solamente un grupo de monjas, estaban formando un discipulado. Era un discipulado con unas características especiales que sería bueno que nosotros como que profundizáramos para precisarlas un poquito más. Era un discipulado de iguales, pero en primera instancia lo que estaba diciendo Cecilia García me llamó mucho la atención y es lo de la Biblia. En ese tiempo, pues, los que pusieron como de presente la gran importancia de la Biblia, pues era Lutero y los calvinistas. Pero si ellos eran discípulas, pues estaban alrededor de la persona de quien somos discípulos y discípulas, alrededor de la persona de Jesús. O sea que el Evangelio había cobrado una importancia grandísima en ese grupo de mujeres. Y eso a mí me parece una cosa muy interesante. Y si seguimos buscando características, pues encontramos una serie de cosas. El otro día hablábamos de la sinodalidad, se hablaba de la amistad hace iguales. Juana de Estonal, a través de la amistad, se igualó con las que hoy diríamos súbditas. Pues yo creo que para ella no eran tanto súbditas, eran amigas y eran hermanas. Y esa es una característica muy especial del discipulado, es una cosa muy interesante. A mí me parece que hay palabritas que como que nos van mostrando horizontes para hacer un estudio de la historia de la orden como con elementos que le vuelven a dar novedad a esa historia. Y me parece muy interesante eso, esa cuestión de que aparezca esa palabra discípulas ahí. Me parece como una cosa muy buena, como que son como llamadas para que empecemos a transitar también por caminos y por búsquedas. Aparece, por ejemplo, lo que es ahora como, yo no diría como que está de moda, porque no es por hablar de moda, pero por ejemplo la sororidad aparece muy clara ahí en ese grupo de mujeres que compartían la misión, que compartían la profundidad del Evangelio. Eso me parece como muy bonito a mí, no sé, me parece muy interesante. Minha pergunta seria sobre como, por que nas últimas fundações tocou ao cardenal indicar la superiora, ou nombrar la superiora. Não sei, eu não entendi bem por quê. Pensei que Santa Romana cabia a fundadora, né, a ser isso. E essas últimas fundações foi o cardenal que nombró las superiores. Pero en el caso de lo de Burdeos, porque tal era la situación que había ahí como de un impasse después de lo de Blanca Hervé y eso, que el cardenal como que quiso tomar las riendas de esa comunidad. Y Isabel Lascara te explica todo esto mucho más. Entonces, él quería también como reivindicar lo que se le había dicho desde el primer breve, como que él fuera el que estuviera supervisando ahí todo el proceso de
de esa comunidad que se estaba fundando. Y entonces creo que por eso él se sintió llamado a, como digo, a tomar las riendas de la comunidad. Y por un tiempo él era el que decía quiénes iban a la fundación. Cuando estuvo bien con Juana, le dejaba a ella que fuera la que ella dijera, pero en este momento él estaba también como queriendo tener ahí una autoridad que él sentía que le habían estado minando. Toda esa cosa de lo que hubo ahí con Blanca Hervé, con el cardenal y todo eso, lo investigó después Isabel Azcárate y lo desarrolla ahí en su libro. Pero fue una cosa pues bastante complicada, que exigió otra vez una consulta a Roma para que se dijera. Ahí es donde vuelve a salir que la idea de Juana era que Burdeos fuera la casa central y que hubiese ahí una superiora general. Y el cardenal como que no estaba tan contento con esa idea. Entonces creo que por todo eso, en ese momento de lo que se cuenta en este libro, él era el que elegía la superiora. Dice en un momento que mandó a uno que hiciera la consulta, pero que él advirtiera a quién era que quería elegir la superiora, el cardenal, como queriendo que la comunidad simplemente ratificara lo que él quería. A mí hay cosas que me llaman la atención. Bueno, de un lado, como de parte de todas, y esa capacidad como de conservar la alegría en medio de los sufrimientos. Y en varias ocasiones en el capítulo yo encuentro que eso lo logran, o sea, que logran mantener la alegría aún en medio del sufrimiento porque tienen claro el fin, porque saben para dónde van, porque saben lo que quieren, pues lo que hoy decimos de obrar con intencionalidad. Entonces me llama mucho la atención pues que el texto diga que podían mantener la alegría en medio de esas situaciones difíciles. Eso como de la totalidad del grupo, pero de Juana, que es que se me va haciendo como más, yo siempre había pensado pues que ella era pues de carácter fuerte, osada, pero la siento muy fuerte, o sea, en esta relectura yo siento a Juana con muchísima fortaleza, en que como donde se cerraban los caminos y las posibilidades, ella intuía que había nuevos caminos, pues, y yo, a mí es que me pasa como José, que yo leyendo, siendo que esto es como un lenguaje muy actual, aunque sea tan antiguo, ¿cierto? Entonces, dice concretamente que a pesar de lo difícil, por diversas fuentes, ella lo que intuía era que se abría un nuevo camino en ese proceso pues de restauración de la casa de Toulouse. Entonces me surge es como agradecer sí, esa tenacidad de Juana para poder buscar los nuevos caminos, que me parece pues que es uno de los desafíos que tenemos hoy en la iglesia y en la vida religiosa. Y a mí me hace mucho bien como entender, pues entender existencia nunca ha sido fácil, o sea, que este momento histórico, nuestro, pues no nos exime a nosotras tampoco de sufrir, o sea, que esta historia, que es historia de salvación, es una historia, pues, marcada también por la prueba, y que lo importante es saber para dónde vamos, tener una intencionalidad, pero saber también con quién vamos, pues, porque todo el tiempo uno está descubriendo pues que realmente la fe la sostenía, o sea, la experiencia del Señor, la experiencia de ser siervas inútiles, de que el único en quien debían esperar era el Señor, de que el único en el que debían regocijarse y abandonarse era en Él, pues
todos los términos van dando cuenta realmente de que el Señor era el todo, y ante ese todo, pues era posible superarlo, superar todas las adversidades y las pruebas. Y me gusta que aparece con mucha fuerza como que dos de los motivos de sufrimiento eran la pobreza. Aparece en algunos momentos en este libro octavo, o sea, la pobreza y la enfermedad como dos de los motivos de sufrimiento, pero que se constituían también en una posibilidad de, bueno, de vivir más en fidelidad a Dios y a ese camino por el que optaron. Y también me llamaba la atención que eran mujeres agradecidas, pues, donde encontraban acogida, donde encontraron espacio, donde encontraron apoyo, ellas pues expresaban agradecimiento. Y a mí me parece que es que como el agradecimiento es un valor que no está de moda, la sororidad está de moda, pero la gratitud no. Entonces, pues me parece muy bonito que pues encontrar, y pensaba pues en eso de los bienhechores, pues nos ha tocado mucho, pero a otras sí. Entonces, el papel también del bienhechor, del que tiende la mano, del que ayuda, y la importancia entonces de mantener los vínculos con ellos, no sé. Es un regalo contemplar a Santa Juana y a esas primeras. Que muy linda la historia y todo eso, y cómo aparecen ellas de santas y todo, pero yo me puse a pensar, son santas, pero no bobas, porque a esa señora, baronesa de Casafort, también le pelearon y la plantaron legalmente también. Ellas, de todas maneras, fueron capaces de plantarla, esa es la palabra, de detenerla. Ahora no tengo aquí la página abierta, pero de todas maneras, ellas le hicieron ver a esta mujer con papeles y con cosas jurídicas que ella no tenía la razón. A mí eso me pareció también muy interesante. Cómo conjugar pues esas dos dimensiones, la de la santidad, la de piedad, la de la virtud, la de todas esas cosas, bueno, aunque de todas maneras también lo otro es una virtud. Es como lo que se dice en ese refrán popular, el que es bobo al cielo no va, lo embroman aquí, lo embroman allá. Ellas jurídicamente fueron capaces de hacerle ver a ella que no tenía la razón y que las dejara quietas y superaron todo. A mí eso me pareció interesantísimo también. Y es una llamada para nosotras también a conocer las leyes, a saber cuáles son esos caminos jurídicos, a no dejarnos engañar, a ser astutas, etcétera, etcétera. Esa una lección también que nos deja ese grupo de discípulas que es muy interesante. Sí, sí, bueno, ellas de verdad le demostraron que es que les habían dado documentos falsos y todo. Pero a mí también me parece heroico que al final la recibieron, y creo que ella murió en el convento porque esta mujer se quedó en la calle sin nada, y ellas pues con mucha caridad también la supieron acoger, pero después de haber demostrado que sí, que era que las había engañado. Eso hay que reconocerlo. Hoy estoy preocupada porque la situación de ese momento, como dice Josefina, es muy parecida a este momento tan difícil, o sea que siempre es como, nunca es como mejor, pero como la tarea educativa, lo que decía Virginia, es como no sé si no hace ruido, pero es como la construcción la que va construyendo y cambiando la sociedad, entonces como la invitación a mantener el perfil educativo en estos momentos y en todos los momentos. Yo creo que es la única salida que tenemos nosotras y como el aporte real. Gracias, Silvia, por todo. Bueno. Esto es un regalo muy grande que estamos recibiendo de ti y de todas. Porque los comentarios también nos enriquecen mucho.
muy buenos los comentarios. Muchísimas gracias a todas las que aportaron cosas tan buenas y que nos invitan a seguir leyendo con novedad esta historia. Bueno, entonces nos quedamos con el capítulo 9, que ya es el final de la vida de Juana.